Yo no sé si ustedes entienden la palabra imprescindible, pero es la palabra que explica lo que es, lo que no puede faltar, lo que es infaltable en la vida. Por ejemplo, hace un año, cuando dijeron que iba a estar cerrada Semana Santa y que no podíamos salir y que teníamos que estar en casa por cárcel prácticamente, todo el mundo se volvió loco y se acabó el papel higiénico inclusive. ¿Se acuerdan de eso? La gente en los supermercados, yo no sé si usted fue uno de esos, pues sino que el Señor lo perdone, ¿verdad? Seguro todavía tiene papel guardado, ¿verdad? Porque hay gente que se llevó exagerado el papel higiénico y luego no le dejó a los demás. Y fue días donde todo el mundo pensaba que íbamos a tener escasez de alimentos. El gobierno dijo: suave, tranquilos, lo imprescindible, lo esencial lo tenemos y en abundancia, no se preocupen. ¿Por qué? Porque nadie quiere quedarse sin las cosas esenciales. Nadie quiere que le falte el agua, nadie quiere que le falte la luz, nadie quiere que le falte el arrocito y los frijoles, porque es imprescindible en la vida. Y también valoramos un poco más las relaciones familiares. Nos dimos cuenta de lo importante que es el abrazo, que es el besarnos, que es el estar juntos. Y bueno, gracias a Dios la pandemia ha avanzado un poco más y ahora hay un poquito más de libertad con medidas. Pero hay cosas imprescindibles en la vida, igual en la relación con Dios. Y vamos a ver esas imprescindibles y quiero que vayamos a Juan capítulo 3, vamos a ver la historia de Jesús y Nicodemo y cómo el Señor le enseñó algo imprescindible a él. Juan capítulo 3, el verso 1, una de las historias más famosas de la Biblia, donde hay versos que no sabemos de memoria inclusive, pero que quiero que lo meditemos. Juan capítulo 3, verso 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús, ¿cuándo? De noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió entonces Nicodemo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Y dice ahí, ¿sabe que me perdí un poquito yo? ¿En qué verso quedé? Aquí estoy, 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí vemos cómo Jesús evangelizó a Nicodemo y cómo le explicó a un hombre que sabía mucho,
pero que no conocía a Dios, ¿cómo era que se llegaba al reino de los cielos? Nicodemo era un fariseo, y no era cualquier fariseo, era uno de los principales. Los fariseos eran personas que se sabían la ley de memoria. Se la aprendían desde que entraban, desde como más o menos los 12 años o antes, entraban en la escuela, o más bien desde antes, como desde los 6 años, entraban en la escuela farisaica y empezaban a ser entrenados en la Torá, en la ley, en los mandamientos. Y ellos se dedicaban a memorizar la ley, pero también a andar revisando si la gente la cumplía o no. Y andaban viendo a todo el mundo y conocían mucho acerca de Dios, pero no conocían a Dios, no tenían una relación con Dios, no había algo directo. Jesús en algunos momentos les dijo: ustedes son hipócritas, porque ustedes son como sepulcros blanqueados, por fuera se ven lindos, tienen una muy buena apariencia, pero por dentro están muertos. Ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Jesús reprendió duramente a los fariseos, porque tenían un conocimiento religioso. Ellos amaban las obras, amaban lo religioso, amaban las apariencias, amaban ser vistos por los demás. Es decir, eran los que eran fieles a la iglesia para que los demás pensaran bien de ellos. Eran de los que leían la Biblia para que todo el mundo pensara y dijera: wow, ¿cómo sabe de la Biblia? Eran ese tipo de personas que sabían mucho, pero que no conocían a Dios. Y Jesús le enseña algo imprescindible a Nicodemo. Y para mí lo primero que le enseña es que es necesario desechar los esfuerzos humanos. Todo lo que son obras, todo lo que se trata de cumplir y de que me vean, son cosas humanas. Pero no es el diseño de Dios para ir al cielo. De hecho, nadie va al cielo porque se porta bien o porque hace buenas obras. Nadie puede ir al cielo porque se sepa la Biblia. Al cielo solo hay una manera de llegar, y es lo que Jesús le dice a Nicodemo: Nicodemo, de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Nicodemo sabía mucho de Dios, pero no había nacido de nuevo. Y usted dice: pastor, pero ¿cómo alguien puede nacer de nuevo? ¿Qué se trata lo que el Señor está diciéndole a Nicodemo? ¿Cómo puede alguien nacer de nuevo? Jesús le está diciendo: Nicodemo, no se trata de lo que sabes, se trata de lo que yo puedo hacer en ti, de la transformación, de hacerte nuevo. Si no te conviertes en alguien nuevo, si no permites que yo te haga nuevo, no puedes ir al reino de los cielos. Porque Nicodemo, cuando se acerca a Jesús, le dice: sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las obras si no está Dios con él. Nicodemo llegó con un reporte de lo que sabía, de lo que había observado, de lo que le parecía a él. Y no hizo un reporte malo. Realmente él entendió que algo era diferente en Jesús. De pronto Jesús sí era un rabí, sí era un maestro que vivía lo que enseñaba. De pronto Jesús no tenía ningún pecado, porque los fariseos siempre andaban viendo cómo le encontraban algo malo a Jesús, andaban viendo cómo prenderle, estaban enchilados de saber que había una persona que sí cumplía lo que la palabra de Dios decía, y es que Jesús mismo era el verbo de Dios, era la palabra misma caminando entre nosotros. Ellos no podían, no lo soportaban, ellos decían: no puede ser. Y Nicodemo dijo: es que no puede ser. Y se acercó de noche. Quizás no quería que se dieran cuenta que un principal, que un miembro del Sanedrín, que un fariseo estaba buscando a Jesús como maestro y le estaba haciendo preguntas sinceras. A mí me llama la atención que Jesús no le da pelota con el tema de las señales y de qué es lo que él sabe. De una vez le dice: Nicodemo, si usted no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de los cielos. Como que le cambia el tema. A mí no me interesa lo que usted sabe, Nicodemo. A mí me interesa que usted nazca de nuevo. Eso sería la versión Felo habla hoy. Muchas gracias. ¿Verdad? Porque Jesús estaba más interesado en la transformación que en el conocimiento de Nicodemo. El conocimiento de Nicodemo no le estaba ayudando para ir al reino de los cielos.
A veces los esfuerzos humanos y lo que aprendemos estudiando y el renombre y los títulos y lo que la gente piensa de nosotros y hasta a veces una posición en una iglesia o la religiosidad que tengamos, a veces, y yo digo que siempre, es un obstáculo si con eso pretendemos acercarnos a Dios. Porque a Dios no se le acerca a uno con títulos, ni con conocimiento, ni por todo lo que uno haga. La única manera de acercarse es naciendo de nuevo. No hay forma de ir al reino de los cielos si no hay una transformación en nosotros. Si no es a través de lo que Jesucristo mismo hizo. Por eso Jesús luego le dice a Nicodemo: Nicodemo, el Padre dio a su Hijo. De tal manera amó al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y Nicodemo, no se trata de lo que usted sabe, se trata de lo que crees. ¿Estás creyendo en mi palabra? ¿Realmente has creído en lo que yo te he dicho? ¿Practicás lo que vivís? ¿Lo que predicás? ¿Realmente tu prédica está teniendo sentido? ¿Realmente has creído en Jesucristo? Porque usted no me recibe. Lo que hablamos es lo que nosotros predicamos y testificamos, pero ustedes no reciben mi testimonio, le dijo Jesús a Nicodemo. Es decir, yo les he testificado, yo les he predicado, pero ustedes no lo reciben, ustedes no creen lo que yo les he dicho. Y el que no cree ya ha sido condenado. Sin fe es imposible agradar a Dios. Nadie puede acercarse a Dios si no ha creído en Jesucristo primero. Es imprescindible fe para poder nacer de nuevo. No podemos vivir por las obras. Se trata de creer en lo que Él hizo por nosotros. Si usted hoy se muere y alguien le pregunta, o el Señor le pregunta, usted llega al Señor y el Señor le pregunta: ¿por qué yo debería dejarte entrar al cielo? ¿Qué le responderías? Porque si usted dice: pastor, es porque yo voy a la iglesia, porque yo dejé el pecado, porque vieras que yo realmente estoy sirviendo al Señor, y como estoy sirviendo al Señor y soy una buena persona, el Señor va a tener misericordia de mí y me va a salvar. Yo te quiero decir que si usted piensa así, usted no ha nacido de nuevo. Usted no ha conocido a Jesucristo. Porque la única manera de entrar al cielo es haber reconocido, es haber creído que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús fue a la cruz a morir para perdonar nuestros pecados. No hay otra manera de ir al cielo. Es por el sacrificio de la cruz, porque Él derramó su sangre y a mi pecador Él me cubrió con esa sangre, que yo puedo entrar al cielo. Por su gracia. No es lo que nosotros hagamos. Lo que nosotros hacemos ahora solo es el resultado del agradecimiento, de la honra, de esa nueva vida que Él me hizo. Porque la Biblia dice: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esa hechura suya la tiene alguien que ha nacido de nuevo. Nosotros hacemos obras no para salvarnos, sino porque somos salvos. Es al revés. Y Jesús le estaba diciendo a Nicodemo: Nicodemo, tienes que creer. Usted puede ser del Sanedrín, usted puede estar ahí en ese puesto importante y ser admirado por muchos y conocer, pero tienes que creer. Tienes que dejar las tinieblas, tienes que venir a la luz, tienes que arrepentirte. Algunos creen que Nicodemo, de hecho hay como evidencia de que Nicodemo fue uno de los que estuvo luego de que Jesús resucitó. Nicodemo tuvo un encuentro con Jesús, un principal, un fariseo, que tuvo que reconocer que Jesús era el Señor, que era el Mesías, y que no era un tema de la Torá y de la ley, sino de la gracia y la misericordia de Dios para nosotros los pecadores. ¿Cuántos le dan alabanza a Dios por esa obra de Jesús en la cruz por nosotros los pecadores? Así que Jesús le explica a Nicodemo la importancia de nacer de nuevo, de lo imprescindible que es que haya una nueva vida. Vamos a ver. Nicodemo, ahí me perdonan, estuve predicando a las 7, entonces ya la garganta me pasa la factura. Pero Nicodemo, volviendo al tema, Nicodemo no entendía. ¿Cómo es que alguien puede volver a entrar al vientre de su madre? Es imposible.
De hecho lo es. Mataríamos a la mamá si tratáramos de entrar. No se puede, es imposible. Hay métodos para retener al bebé en el vientre, hay formas, los médicos hacen esfuerzos, hay ciencia detrás de eso, pero una vez que el bebé nace, ya no hay nada que hacer. Nadie puede volver a entrar al vientre de su madre. Nicodemo estaba con una mente natural, estaba pensando en algo de la carne, en algo de esta tierra, en algo humano, muy humano en la mente de Nicodemo. Nicodemo en sus esfuerzos humanos había aprendido todo a hacerlo a través del humano y pensaba que al reino de los cielos quizás lo que Jesús le estaba diciendo era algo humano, pero el Señor quería enseñarle que el nuevo nacimiento no se trata de los esfuerzos humanos, se trata de algo espiritual, de algo que Dios hace, es un milagro. Entonces Nicodemo, cuando pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Jesús le responde, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Esto es lo segundo imprescindible para mí. Para poder tener una relación con Dios es necesario caminar en una nueva vida espiritual. La vida espiritual tiene que ver con entender que cuando yo reconocí a Jesús como mi Señor, yo empecé una vida nueva. Por eso la Biblia dice en 2 Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y vienen a ser hechas nuevas. Literalmente usted nace de nuevo. Yo recuerdo cuando nacieron mis hijas y entonces ahí nació Sofía pegando gritos y me entregan a mí a la bebé y yo con ese miedo me la ponen. Y hay un momento tan lindo cuando uno la ve y yo las volví a ver a las dos cuando nacieron. Uno experimenta algo tan lindo, tan bello, pero a la vez a uno como que se le mete un deseo de protegerlas y que nunca nadie las maltrate ni les haga daño ni se le paseen en la vida. ¿Sí o no, papás? Que sentimos ese fuá de protección y de Dios guarde a alguien me le haga algo. Y entonces uno anda, que nadie me le toque, que nada, que besitos y que me le agarran la mano recién nacida, dejen de esas carajadas. Menos ahora en pandemia, por favor, respeten, ¿verdad? Y si llegan a la casa, que se me laven las manos y de larguito. Porque uno sabe que es un ser nuevo, vulnerable, que está limpio y que debe ser cuidado. La vida espiritual tiene que ver con cuidarla, tiene que ver con cuidados. Por eso el Señor pone un ejemplo de algo nuevo, de un nuevo nacimiento, para que entendamos que cuando uno nace de nuevo no es un asunto de la carne, sino que es algo espiritual. Es que soy un hombre nuevo, una mujer nueva. Es que a partir de ahora mi vida pasada terminó y tengo una vida nueva. Comienza, hay un cambio, hay una transformación. Los teólogos le llaman regeneración. Es decir, que es lo que yo era, ahora es transformado. Antes yo era un ser carnal, vendido a la carne, vendido a las pasiones, pero ahora tengo una nueva naturaleza, una naturaleza espiritual que sí puede agradar a Dios, que sí puede honrar a Dios, que si es dirigida por el Espíritu Santo, puede dejar el pecado atrás y caminar en una santidad hacia Dios. Nadie puede en sus fuerzas caminar para Dios, pero cuando alguien ha nacido de nuevo, entonces ahora sí tiene una conexión con Dios, porque Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y verdad. Juan capítulo 4, búsquelo ahí está la historia. Entonces, si Dios es espíritu y yo ahora nací del espíritu, puedo conectarme con Dios. Puedo orar y Dios me escucha, puedo leer su palabra y el Espíritu Santo me va a ayudar a entenderla. También tengo ayuda de líderes y pastores que me van a ayudar a mí a crecer espiritualmente. Pero si yo nazco de nuevo y yo no soy cuidado y yo no crezco en la palabra y yo no crezco en la oración y yo no crezco en mi relación con Dios, yo voy a ser como alguien que no nació de nuevo, una persona en la carne, una persona que no deja las cosas viejas, que sigue en lo mismo, que es la misma persona que el año pasado y el anterior, que la semana pasada y que el otro día. Pero cuando alguien ha nacido del Espíritu, entra en un proceso donde Dios le transforma todos los días, donde crece y es renovado, donde Dios le llena de su Espíritu y puede caminar para Dios. Esa es la vida que Dios da a todo aquel que ha creído en Él, una nueva vida.
Y qué bendición que sea así. Porque dígame, si usted no tomaría decisiones diferentes en su vida, si tuviera la oportunidad de volver a nacer. Cuando uno piensa o le hacen a usted la pregunta, si usted volviera a nacer, ¿usted estudiaría lo que estudió? ¿Usted haría esto o haría lo otro? Y de fijo, aunque mucha gente arrogante dice, no, yo no cambiaría nada porque la verdad donde yo estoy, vea, dejémonos de cosas, hay errores de la vida que uno nunca más los quiere volver a repetir. Y eso es señal de arrepentimiento. Hay cosas en mi vida que yo he hecho que yo jamás quisiera volverlos a hacer. Y para eso Jesús hizo un milagro, el nuevo nacimiento. Y yo tengo que entender, por eso traje este bebé, de que yo nací de nuevo y que yo soy un hombre espiritual aquí adentro. Y es cierto, vivo en un cuerpo que todavía es corruptible, que tiene tentaciones, deseos, pecados, pensamientos, caídas. ¿Sí? Seguimos en una humanidad y que un día Dios la va a transformar cuando Él venga por nosotros. La Biblia dice que nosotros seremos transformados. Pero mientras estamos en la tierra, el Señor nos dio la herramienta y fue hacernos nacer de nuevo y nacer del Espíritu, tener al Espíritu Santo, que es nuestro ayudador en esta vida, para que podamos honrar a Dios. Cuando nosotros fallamos, el Espíritu Santo inmediatamente va a venir y nos va a decir, hey, eso que pensaste, eso que hiciste, eso que hablaste, esa manera en la que le contestaste a tu esposa, eso no está bien. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque si no nadie podría. Pero Él hizo el milagro posible. Cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando nosotros nacimos del Espíritu, nosotros ahora podemos honrar a Dios a través del Espíritu Santo y su obra en nosotros. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Nosotros un día nacimos de nuevo. Hizo el milagro, creímos en Jesucristo, creímos en la salvación y en el perdón de pecados, creímos que Él resucitó venciendo el pecado y la muerte. Ese día hubo una transformación en nosotros. Ese día Dios te hizo nuevo. Ese día Dios te dijo borrón y cuenta nueva. No me acuerdo más de tus pecados, no me acuerdo más de tu maldad. Ya no eres el de antes, tienes un nombre nuevo. Eres un príncipe, eres un hijo, eres una hija. Y no solo eso, también tienes un futuro de gloria en el cielo. Un día estarás con Él y el Señor dirá, ven buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y todo porque Él hizo el milagro de que naciéramos de nuevo, de darnos perdón y salvación, de darnos de su gracia. En Jesús nunca hay que olvidar esa nueva naturaleza. Todos los días es necesario cultivarla. Todos los días es necesario ir a la palabra. Es necesario orar. Es necesario acercarnos a Dios, entendiendo de que somos barro, somos humanos, pero tenemos una nueva naturaleza que sí puede honrar a Dios. Usted dice, pastor, ¿cómo puedo saber si yo soy salvo? Yo les voy a decir lo que me pasó a mí. Yo sé que soy salvo porque cuando fallo, cuando me equivoco, cuando cometo pecado, no me siento nada bien. Necesito arrepentirme, necesito correr a Jesús, necesito ir a su gracia y decirle, Señor, necesito de tu perdón y tu gracia otra vez. Me equivoqué, no tolero caminar en el pecado, necesito enderezar mis pasos. Eso es señal de que hay un nuevo nacimiento, porque el que nació de nuevo ahora tiene la morada del Espíritu Santo, y el Espíritu que es santo no soporta el pecado. No se trata de que yo sea muy carga para no soportar el pecado, se trata de un milagro, porque antes nos revolcábamos y ni nos dábamos cuenta. Pero cuando alguien nace de nuevo, de pronto hay una insatisfacción por mejorar, por cambiar, por crecer, por buscar a Dios. Yo estoy seguro que usted está viendo esta transmisión porque tiene hambre de Dios. Yo estoy seguro que usted está aquí hoy y reservó hace unos días porque tiene hambre de Dios. Eso es señal de que hay un milagro espiritual ocurriendo en su vida. Es señal de la obra de Dios en nosotros, de que Él un día envió a Jesús a salvarnos para perdonar a los pecadores, de los cuales, como dijo el apóstol Pablo, yo soy el primero. Nadie está aquí por sus obras o sus méritos. Estamos por la gracia de Dios.
por su misericordia y por su gran bondad. Yo les voy a pedir que inclinen su rostro. Y los que están viéndonos desde casa también tengan un lugar íntimo en este momento aparte, porque Dios nos ha hablado de dos cosas imprescindibles para una relación con Dios. Nos ha hablado de desechar las obras, los esfuerzos humanos, la confianza en las obras humanas. Nos está hablando de confiar en la obra de Cristo. Nos ha hablado de cultivar una vida espiritual, de crecer espiritualmente, de caminar como gente renacida. Y si estás aquí hoy y dices: pastor, yo no sé si yo he nacido de nuevo. Si nos estás viendo y dices: yo no sé si yo he nacido de nuevo, hay pecado en mí, hay maldad en mi corazón, hay cosas que no están bien, he estado caminando mal. Si estás en esa circunstancia, en esa situación, yo te quiero decir que a ti te vino a buscar Jesús, porque Él no vino a condenarte, Él vino a salvarte. Jesús vino para darte vida, para perdonarte, para que puedas disfrutar de su gracia, de su perdón, y le conozcas, para que nazcas de nuevo y vayas al reino de los cielos. ¿Qué tienes que hacer? Solo reconocer que eres pecador y necesitas a Jesús, el Salvador, sobre tu vida. El reconocer que su obra en la cruz es suficiente para perdonarte, para salvarte, para darte nueva vida. Lo único que tienes que hacer es reconocer en fe y creerlo, que Él te ama, que Él te ama, que Él no te odia, que Él envió a su Hijo para salvarte. Si quieres entregar tu vida, si usted quiere experimentar este nuevo nacimiento, yo quiero invitarte a que ores, a que se lo digas al Señor con tus palabras. Si no sabes cómo hacerlo, puedes decirle algo así de corazón: Señor Jesús, yo vengo a ti reconociendo que soy pecador, que he hecho lo malo delante de ti, que he estado lejos, he estado en mis propios caminos, he estado justificándome en mis obras, pero hoy me arrepiento de mi pecado, hoy me arrepiento de mi maldad, hoy recurro a tu sacrificio, recurro a tu obra por mí en la cruz. Te pido perdón por mis pecados, por mi maldad, y te doy gracias por ir a esa cruz para salvarme, para perdonarme y darme vida. Gracias por tu perdón. Gracias, Señor, por tu obra por mí en esa cruz. Te acepto, te recibo. Amén y amén. Todo el mundo con su rostro inclinado. Pero si usted acaba de hacer esta oración o una oración similar, se está reconciliando con Dios o lo está haciendo por primera vez, yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti. Te voy a pedir, y los que están acá, que me levanten su mano. Los que acaban de hacer esta oración, si hay alguien que hizo esta oración, levante su mano, por favor. Dios te bendiga. Esto es un milagro. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos. ¿Habrá alguna otra persona? Dios te bendiga. Ya vi tu mano. Dios te bendiga. ¿Habrá algún otro? Gloria a Dios. Esa es la obra de Jesús por nosotros. Gracias, Señor. Si usted nos está viendo, hizo la oración, yo te pido que escribas al número que está en pantalla, porque queremos conocerte también. Queremos orar por ti. Yo quiero orar por las personas que acaban de orar entregando su vida. Señor, gracias por tu obra en esa cruz para salvar a estas personas, a esta mujer, a este hombre, a las personas que nos están viendo, Señor, donde quiera que estén, sea donde sea el lugar donde están, Padre. Hasta ahí llega tu gracia, hasta ahí llega tu misericordia, Señor, que les cubre, que les sana, que les restaura, que les hace nuevos, Señor. Hay una vida nueva hoy comenzando en ellos, y oro que les guardes, que te puedan conocer a lo profundo, que ellos experimenten tu presencia ahora mismo, Espíritu Santo, Señor. Que hambre por tu palabra, hambre por estar contigo venga a sus vidas, Señor. Pon personas, Señor, que te aman alrededor de ellos para que les guíen, para que les ayuden, les cuiden, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo oro para que toda obra de Satanás sobre sus vidas se deshaga ahora mismo. En el nombre de Jesús, toda tiniebla desaparece, se deshace ahora mismo, Señor, y tu perdón, tu gracia, que es suficiente, sobre ellos les cubra en el nombre de Jesús. Amén y amén.